¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos los participantes a todos los integrantes del equipo de Inson Consultores? Agradecido siempre por esta oportunidad que se me brinda, digamos, por darles una capacitación en cuanto al tema de seguridad y salud ocupacional. Bueno, ya los preámbulos, los protocolos iniciales que ha dicho la señorita, es claro la experiencia, digamos, que tienen acá en pantalla, más de 20 años en la especialidad de seguridad y salud del trabajo otros rubros que manejo independientemente para poder nosotros dar, digamos, y sensibilizar la importancia que es el tema de la seguridad y salud ocupacional. Muy bien, estoy poniendo mute a todos, por favor, para que evitar cualquier tipo de interrupción, ¿ya? Bien, señores, ¿se puede ver la pantalla, chicos? ¿Me confirman? Ya, gracias, gracias a los amigos de ellos. Thierry me dice que sí, correctamente. Vamos a comenzar con el trabajo de Altorre. Bien, señores, acá han puesto un dibujo mejorado de mis primeras diapositivas. Te felicito, Eduardo, por el trabajo. Se va a quedar para mi plantilla también. Listo, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver la primera parte de lo que es trabajo de alto riesgo, ¿ya? Es un trabajo bastante arduo y vamos a ver justamente algunos conceptos generales, las normas legales de la 2416, ¿no? Eh, los trabajos de altura, trabajos en andamios y trabajos en guisaje, ¿no? Este tema de acá es un tema bastante largo, ¿no? A veces se hacen cursos exclusivamente de lo que es trabajo de alto riesgo con casos, videos, normas generales, ¿no? Entonces, si bien es cierto, he compartido 80 diapositivas, el camino es bastante largo. Muchas veces los accidentes se suscitan porque nosotros incumplimos con procedimientos de trabajo. Y el 64% de ellas son causados por trabajos de altura. Entonces, en los trabajos de altura, obviamente, tenemos que usar nuestro arnés de seguridad, nuestra línea de vida, verificar que esas arneses estén bien, que no estén vencidos, que no tengan fisuras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de caídas de alturas, hablamos, por ejemplo, de caídas de estructuras, como vemos acá en estas plataformas, estas barandillas, ¿no? O equipos elevados dentro de una subestación. Entonces, hablamos a veces de usar un arnés inadecuado. O muchas veces los trabajadores dicen, ingeniero, no se preocupe, nosotros hemos trabajado como gatos, nos hemos trepado como gatos y no nos va a pasar nada. Hasta para armar un toldo, tienes que usar un arnés, porque ya cuando nosotros trabajamos con más de 1,80 metros, estamos hablando de trabajo de altura. Entonces, las caídas de alturas son actividades de mantenimiento de altos riesgos. La electrocución son riesgos significativos de electrocución si se tocan inadvertidamente partes energizadas o si se realiza un trabajo de proximidad a ellas. Yo les voy a contar un caso bastante penoso, porque el trabajador murió prácticamente en un trabajo que estábamos nosotros cerca de la cercanía, ¿no? Cuando tú haces un trabajo de electricidad, nosotros, dentro de las 5 reglas de oro de la parte eléctrica, tenemos que desenergizar todo el sistema eléctrico. Y no solamente lo verificamos una vez, lo verificamos hasta 2 veces. Fuera de los candados, los seguros y las etiquetas que podamos colocar, es tener, antes de cualquier tipo de trabajo, desenergizar todo tipo de energía. Porque siempre pasa que tú desconectas la llave general, pero eso no significa que esté a 100% apagado. Puede ser que por ahí uno los, vamos a suponer que estamos en baja tensión, uno de los tomacorrientes no está enlazado al tablero general, está en otro panel. Entonces significa que todavía hay corriente. Entonces, esos riesgos de significación de ejecución es porque nosotros no cumplimos con los procedimientos. ¿Qué pasó con este caso? En Lurín hay una empresa que se encarga de abastecer todo lo que es frutas a todos los centros comerciales. Pero dentro de ella había una subestación que no es normal que esté dentro de un inmueble. Nos pidieron hacer un mantenimiento eléctrico. Entonces, se cumplieron con todos los parámetros de seguridad, procedimientos, todos los estándares. Los trabajadores estaban acreditados. Y siempre en el equipo siempre hay una persona entusiasta. Que dentro de la charla que uno le da, pues, es que no te gane el entusiasmo, porque obviamente cualquier error te puede provocar una desgracia. Cuando terminamos el trabajo, ya para cuando estamos retirándonos,
El trabajador me dice, ingeniero, permítame ir a los servicios higiénicos antes de enrumbarnos a Lima. Yo, anda, hijo, no te preocupes. Y de repente se escucha una descarga. El trabajador tirado en el piso. 24.000 voltios le pasó en su cuerpo. ¿En qué momento se trepó a la torre? Si ya habíamos acabado el trabajo. ¿En qué momento? Entonces, al parecer, él quiso recuperar un wipe que estaba ahí y lo quiso dejar limpio. Pero acuérdense que cuando el wipe está con un conductor eléctrico como el thinner, obviamente pues, es una descarga inmediata. Entonces, se hizo la investigación de accidentes, el trabajador falleció. En toda la inspección pericial que se hizo, pues se hizo una especie de perito judicial sobre este accidente, se determinó que el trabajador irresponsablemente incumplió con los procedimientos de seguridad cuando el trabajo había terminado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es penoso, sí es penoso, pero cuando terminamos un trabajo, ya no se puede retornar, digamos, a una actividad, salvo que te den un permiso. Entonces, el tema de electricidad es un tema muy delicado. El trabajo en altura, muy delicado. Los arcos eléctricos, muy delicado. Entonces, hay que cumplir procedimientos hasta el final. ¿Se cumplieron los procedimientos hasta el final? Sí se cumplieron, ¿no? Bien, dentro de las... Aparte del tema que acabo de mencionar, tenemos el tema de manejo de sustancias peligrosas, materiales peligrosos, MACPEL. Cuando hablamos, por ejemplo, de gases tóxicos, combustible, hidrocarburos, estamos haciendo un tema de manipulación de materiales peligrosos. Hablamos de condiciones ambientales, ¿no? Adversas. Obviamente, cuando yo tengo, por ejemplo, un trabajo en un día lluvioso, yo no puedo hacer los trabajos. Hablamos de desprendimientos de rocas en las mineras. Hablamos de desprendimientos de objetos, ¿no? Cuando hacemos el mantenimiento, y nosotros tenemos que prever todas estas circunstancias antes de realizar cualquier tipo de trabajo. No, no después, no en el momento. Antes tenemos que prever. Muchas veces se hace, digamos, una visita un día antes, 2 días antes, para ver cómo estamos, qué condiciones climatológicas tenemos para hacer este tipo de trabajo. Dentro de los conceptos generales, hablamos de la 005-2012, que es la 29783, de las actividades y procesos, operaciones o labores de alto riesgo. Pero es en el artículo 7 de la 2416, si se dan cuenta ustedes, esa terminología EM corresponde al Ministerio de Energía y Minas, donde dice aquella tarea, que es trabajo de alto riesgos, cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador, la relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular de la actividad minera y por la autoridad minera, en este caso, ¿no? Bien, entonces es el Ministerio de Energía y Minas la que se encarga de este tema. Pero ¿cómo se caracterizan estos tipos de trabajo? Usualmente un trabajo de altura no se hace todos los días. Un trabajo en espacio confinado no es todos los días. Un trabajo eléctrico en una torre de alta tensión no es todos los días. Entonces, son trabajos eventuales. Pero igual aún, así tenemos que hacer un IPERCEP, identificar los riesgos y peligros. Debemos contar con un plan de trabajo, debemos contar con procedimientos de actividades de alto riesgo, el PETAR y el ATS también. Contar con un plan de emergencia y un plan de contingencia. Y contar con la medida de protección, que no solamente son los CPB básicos, sino también el arnés y la línea de vida. Si trabajo con temas eléctricos, debo tener un casco dieléctrico y zapatos dieléctricos y equipado todo para que no me caiga una descarga, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es el PETAR? El PETAR es un documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y el jefe del área, donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza. Supongamos que mi PETAR está autorizado por 8 horas, pero las 8 horas terminaban a las 3 de la tarde y me falta una hora para poder terminar. Tú ya no puedes continuar el trabajo. Tu permiso de trabajo es por 8 horas. Si tienes que hacer una novena hora, tienes que hacer un nuevo PETAR y tiene que estar firmado por el ingeniero supervisor y por el jefe del área. Tienen que haber 2 firmas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, no es que, me faltó media horita, una hora ya. No es que te vas de largo, tienes que cumplir con los permisos porque si no te paralizan el trabajo.
Por eso que es importante poner las horas del permiso que tú vas a hacer. Muy bien. ¿Qué más tenemos en lo que son trabajos considerados de alto riesgo? La G050, que es la seguridad durante la construcción, te habla de los trabajos en altura, trabajos en izaje, trabajos de demolición o excavación, trabajos en espacios confinados. Sin embargo, la 2416 en el artículo 19 te habla de, de los mismos trabajos, por ejemplo. Trabajos en altura hay en la G050 y también hay en la 2416. Trabajos en izajes no aparece, digamos, en la 2416. Trabajo de excavación tampoco aparece, pero sí aparece también trabajo de despacho confinado. Y a esta norma le agregamos los trabajos eléctricos de alta tensión, ¿no? Trabajo de instalaciones de operación con manejo de equipos radioactivos, ¿no? Entonces, eso contempla, digamos, la 2416, ¿no? ¿Qué más tenemos? Entonces, para los trabajos en caliente, se aplica en el artículo 131. Debe tener en cuenta la inspección previa del área de trabajo, la disponibilidad de equipos para combatir incendios y protección de áreas aledañas. Entonces, cuando nosotros hablamos en caliente, hablamos, por ejemplo, de trabajo con soldadura, trabajo con el esmerilado, todo lo que se requiera trabajar con fuego abierto. Acá vemos una imagen de este trabajador que está bien equipado con su cadete de protección facial, con sus guantes de soldadura, pues son guantes de soldador en este caso, equipado, digamos, para que no le caiga esquirlas, usualmente usan mangas o escarpines, ¿no? Pero igual como se llama, se puede también usar un mandil que te proteja de las salpicaduras. ¿Cuántas veces ustedes, alguna vez le ha caído una salpicadura, una salpicadura de soldadura o de esmeril? ¿A alguien de ustedes les ha caído? A ver, chicos, en el chat. A ver, chicos, en el chat. ¿Qué te puede provocar, digamos, que te caiga, que te salpique una salpicadura de, de soldadura o de esmerilado? ¿Qué te provoca? A ver, chicos, en el chat, por favor, participación. Quemaduras, muy bien. Quemaduras, excelente. Muy bien, Jonathan, muy bien, Luchito. Quemaduras, como dice también Heidi y también como dice. Pero cuando ustedes han pasado y les ha caído, ¿alguna vez les ha caído? ¿Les ha salpicado ese puntito caliente? ¿Les ha caído en su piel alguna vez? A ver, chicos, Luis Enrique. A ver, Luchito o Heidi, cuando les ha caído, ¿qué han hecho ustedes? Han saltado, ¿no es cierto? Han saltado, ¿no? Claro, pues. Es la reacción, digamos, de la ley de Newton, la segunda ley, acción y reacción. Entonces, obviamente, pues, te quemas. Es con alta temperatura, ¿no? Entonces, a veces tú pasas por la calle, estás con short y estás esmerilando y como son irresponsables o son empíricos para esmerilar, te cae la chispa en tu pierna. Ah, te sientes como que te ha picado, como que te han metido una inyección, ¿no? Quema bastante, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, estas cosas hay que tener mucho cuidado porque finalmente, cuando un trabajador no usa su suplemento de seguridad, obviamente, vamos a suponer que no usa careta. Y muchas veces han visto soldadores que trabajan sin careta. Ese humo metálico que ingresa a tus pulmones te puede provocar una fibrosis pulmonar, una silicosis, cáncer, muerte. Entonces, todas esas cosas son las consecuencias. Entonces, por eso es que es importante trabajar con sus suplementos de seguridad cuando trabajamos en caliente, ¿no? Y algunos usan respiradores para evitar, digamos, que ese humo metálico ingrese a tus pulmones. ¿No es cierto? Muy bien, vamos a seguir. Cuando, por ejemplo, hablamos de espacios confinados, y acá, por ejemplo, hablamos de los espacios confinados que dice el artículo 132 de la 2416, hablamos que se considera espacios confinados a los tanques cisternas, cámaras, recipientes, excavaciones profundas, y en general a cualquier recinto cerrado donde su entrada y su salida son limitadas. Muchas veces el espacio es tan reducido que solamente puede ingresar una persona. Miren, por ejemplo, este señor que está entrando a ese ducto, con la justa se entra su cuerpo. Pero antes de hacer cualquier tipo de trabajo de espacio confinado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, chicos, en el chat. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando trabajamos en espacios confinados? ¿Qué opinan ustedes? Claro, el cambio de los EPPs cuando trabajamos en caliente se cambia inmediatamente cuando ya no sirva, pues. Y usualmente cuando se hace hueco.
La idea es que no se haga hueco, ¿no? Si vas a usar un tema, una tela que con una chispita se va a hacer hueco tu traje, pues es mejor usar los escarpines, las mangas, los mandiles, porque se protege, digamos, bien. Cuando yo uso un tema ya más sintético, pues se va a quemar rápidamente, ¿no? A ver, a la pregunta que Ingrid me está respondiendo, medición de gases. Muy bien, eso es para los que es espacio confinado. ¿Por qué? Nosotros tenemos un caso, aparte de verificar el área de trabajo, hay que verificar con un analizador de gases qué tipo de gases tenemos. Porque al igual que una mina, los espacios confinados no sabemos qué tipo de material peligroso o gas tóxico pueda haber dentro de ella. Dos trabajadores, tres trabajadores en España, empíricamente quisieron hacer un trabajo en, en un viñedo. Los viñedos, ustedes saben que producen pisco y vino en España, en Segovia. Entonces, el caso fue tan mundial, todo a nivel mundial se enteraron, de que los trabajadores incumplieron con los procedimientos de seguridad por no usar un arnés de seguridad. Entonces treparon por una escalera, bajaron por una escalera, uno de los trabajadores bajó por una escalera y cuando terminó de hacer el mantenimiento este trabajador ya no pudo subir por la escalera y se desvaneció. Al ver que su compañero se había desvanecido, el segundo compañero, baja a auxiliarlo, pero en vez de auxiliarlo fue una carga más porque finalmente también se desmayó. Entonces el tercer operario que estaba ayudando con el sistema baja y también se desmaya y baja un cuarto para poder rescatarlos, pero se aguanta ahí y llama, digamos, ya a la brigada, a la brigada correspondiente para poder rescatarlos. Los tres murieron. Los tres murieron. Entonces, trabajar en un espacio confinado, no es que digan, tengo que bajar y bueno, qué bonito, estoy en un tonel, ¿no? No, no es así. Hay que ver qué tipo de gases hay. Los chicos murieron envenenados por monóxido de carbono. Entonces, cuando tú bajas a un espacio confinado, el tema es el siguiente. Está el oxígeno acá y está, digamos, el CO2 acá. A medida que tú vas bajando, se te va cerrando el caño de tu respiración porque ya no estás respirando oxígeno. Estás comenzando a respirar monóxido de carbono. Cuando llegas al punto de que estás en el 50-50, tu cuerpo se comienza a entumecer, tus brazos se van a entumecer y vas a sentirte débil. Vas a querer escapar de ahí, pero al momento de escapar entras a una desesperación que hace que te comiences a ahogar y ya no puedas salir de ahí. Entonces, tenemos atmósfera con polvos o vapores peligrosos, tóxicos, combustibles inflamables. Entonces, es importante trabajar con procedimientos previos. ¿Cuáles son los procedimientos previos? Realizar medición de gases y si en caso existiese un tema de monóxido, por ejemplo, tenemos que colocar un sistema de ventilación porque estamos entrando a un sitio con gas venenoso y bien equipado con mascarillas de 3 filtros, ¿no? Entonces, hay que hacer una verificación, hay que hacer una sensación. En este dibujo que estamos viendo acá, vemos que están bien equipados, están trabajando bien, suponemos que se han hecho ya las mediciones respectivas en lo que es gases, y obviamente se van de frente a hacer su mantenimiento previo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué tenemos en el chat? También. Verificar la iluminación también tiene. Claro que sí, Ingrid. Contar con un plan de. Claro, todos estos procedimientos posteriores y lo que dice la iluminación, Ingrid, es correcto. Tenemos que verificar el sistema de iluminación. Por eso que usamos estas linternas en los cascos, que son una de las linternas que nos van a permitir hacer trabajos en espacios confinados. No estamos trabajando en mina. En una mina sí te piden una iluminación, pero en un espacio confinado te piden solamente usar tus lentes con visera con luz, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, estamos viendo acá en este cuadrito, en este dibujo, que este trabajador no está usando linterna, ¿no? Salvo que estés usando una linterna de mano, ¿no? Salvo que estés usando una linterna de mano, ¿no? Muy bien. Contar con un plan de rescate, tener brigadistas, es parte de un procedimiento, ese es un plan de contingencia, es correcto. Muy bien. Sigamos. Cuando nosotros hemos trabajado trabajos en excavaciones en zanja, hablamos de la 2416 en el artículo 133. Muchas veces, cuando trabajamos en zanjas, no es que tengamos que cavar, tenemos que hacer un procedimiento de trabajo sobre el tema de las excavaciones en zanjas, sea manual o sea, digamos, con maquinaria.
Entonces, para realizar trabajos en excavación por la característica del terreno como compactación, granulometría, el tipo de suelo, humedad, vibraciones, profundidad y otros más, se deben instalar sistemas de sostenimiento. Cuando nosotros tenemos sistemas de sostenimiento, vemos en esta figura que no lo tiene. Son esas barretas que sirven como una especie de mallas metálicas para que cuando hay un trabajo en zanja no se desmorone. Entonces, vamos a recordar un poco lo que fue la infancia. Vamos a recordar lo que fue la infancia hace mucho tiempo, ¿no? Ahora vamos a hacer un experimento social. Quiero su participación, señores. Cuando nosotros hemos ido a la playa, cuando hemos sido niños, perdón, creo que necesito un par de chelas. Bien, gracias Heidi, te agradezco. Cuando hemos estado en el verano y hemos sido niños, vamos a remontarnos a la época que hemos sido niños. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un castillo, hemos hecho nuestro hueco y un castillo cerca a la orilla del mar? A ver, chicos, en el chat, recordemos nuestra niñez. A ver, chicos, a ver, ¿hemos hecho? Gabriela dice que sí, muy bien. Con tu palita, con tu baldecito, ¿se acuerdan cuando teníamos 8, 10, 12 años? ¿Se acuerdan? Hacíamos nuestros castillitos y a veces nuestros padres nos ayudaban a hacer el castillo, ¿correcto? Buenos recuerdos, ¿no es cierto? Muy buenos recuerdos. Pero cuando pasaba una ola chiquita, derrumbaba el castillo. Y nosotros nos poníamos a gritar y le insultábamos a la pobre ola que no tenía la culpa. Le insultábamos hasta de todo. Se caía el castillito, se caía tu huequito, ¿no es cierto? Nos poníamos tristes, ¿no es cierto? Entonces, imagínense lo mismo en una excavación, en una obra. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando existe un tema de humedad? A ver, chicos, en el chat. Vamos a suponer que tienes una zanja de 3 metros y tenemos humedad y no he tomado las condiciones de trabajo adecuadas, no cumplo con procedimientos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué tipo de accidente puede pasar si el trabajador está a 3 metros y existe un problema de humedad? Puede pasar lo mismo que pasaba cuando nosotros jugábamos de chiquito en las olas, con nuestros castillitos. ¿Puede pasar lo mismo? ¿Sí o no? ¿A qué dicen ustedes? Derrumbes, claro que sí, Heidi, es correcto, Jeremy, derrumbes. Entonces, el trabajador, si no tiene un sistema entibado, obviamente, esas mallas o esos fierros que sirven de protección, que vamos a ver más adelante, se va a derrumbar. Por eso que es importante tener el estudio de suelos. Tenemos que saber si es un tema húmedo, el tema de rocas, el desprendimiento de rocas, obviamente hay que tener mucho cuidado. Hay que ver si efectivamente existe un plano de trabajo, porque para poder hacer una excavación tengo que ver que no tenga la sorpresa de encontrarme con un tema eléctrico. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos. No es que sea fácil con tu pala, arrancas, paz, no es así. Hay que hacer un trabajo profesional para hacer una excavación y más para hacer una interconexión. Entonces, permiso de excavación no es la palabra, ¿ya? Es cuando estamos trabajando como subcontratista, pedimos un permiso de autorización de validación de trabajo. Eso sí es correcto, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, el Fundo Bayer es una empresa brasileña, y cuando yo llegué ahí, por invitación, estaban queriendo hacer una interconexión de tubos de un fundo a otro. Hoy en día existen esos pozos de agua, obviamente, que se usan, digamos, para el sistema de regadío, que hoy está prohibido, ¿no? Entonces, los pozos de agua todavía existen. Aún así, los fundos le sacan la vuelta a la ley, ¿no? Cuando nos pidieron hacer una interconexión de tuberías de 5 kilómetros, yo le pregunto a ustedes, señor, ¿y el plano de excavación? No había. Ingeniero, no se preocupe porque finalmente eh, ya está esto estudiado, toda cuestión. Páseme el estudio, no había. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de cuando no encontramos planos? Si puede pasar, no hay planos porque obviamente nadie pensó hacer una excavación. Entonces, tenemos que ir con un detector de electricidad si efectivamente existe corriente. Bueno, yo me retiré. A la semana que estaban haciendo la excavación, se encontraron con un cable enterrado de alta tensión enterrado. Usualmente son torres, ¿no? De alta tensión enterrado, más o menos 36.000 voltios. ¿Qué hubiese pasado si la maquinaria que estaba haciendo la excavación hubiese agarrado ese cable? ¿Cuál sería la fatalidad en este caso? Ahí, chicos, en el chat.
A ver, ¿qué dicen? ¿Qué hubiese pasado? Claro, electrocución por control y muerte, ¿no? Inmediatamente una descarga fulminante provoca la muerte, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es importante tener mucho. Muchas veces dicen que no, el trabajo de espacio, el trabajo en zanja es tranquilo. Vamos a ver un tema ergonómico. Cuando ustedes trabajan una zanja de 2 metros, vamos a poner una zanja de 2 metros, ¿no? Ya estamos hablando de altura, ¿no es cierto? Si el trabajador estaría bien que sea una persona alta, 1,80 m, 90, para hacer un trabajo de excavación, excavación manual, sería ergonómicamente sería bueno, o estaría, o qué tamaño o qué talla tendría que tener el trabajador. Gabriel dice que no. ¿Alguien más? ¿Qué dicen ustedes? Puede ser que sea término medio, pero de brazos cortos. ¿Estaría bien? O puede ser una persona obesa con brazos largos. ¿Estaría bien? Entonces, los perfiles de trabajo, no es que cualquiera puede ustedes decir, oye, ¿quieres trabajar? No. El trabajo de alto riesgo tiene que pasar por exámenes médicos ocupacionales, en todo tipo de trabajo, para trabajos en altura, trabajo con andamios, etcétera, etcétera. No cualquier persona puede hacer una excavación manual en zanja por ser considerado un trabajo de alto riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando nosotros trabajamos como energía, hablamos muchas veces de la 2416 en el artículo 135. Todo trabajo con energía de alta tensión será realizado solo por personal capacitado. Para todos los trabajos de altos riesgos, voy a siempre a reiterar que tiene que ser personal capacitado, acreditado, autorizado y homologado. No cualquier persona puede hacer trabajos eléctricos. Ni siquiera Auxidea puede manipular, digamos, un tablero eléctrico. Él solamente asiste al especialista. Y se debe contar, se debe, como le dije, se tiene que desenergizar todo el sistema y se va a aplicar todos los procedimientos que nosotros ya manejamos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Los trabajos en altura, obviamente, avalado por la 016-2016, es la normativa que para el trabajo en altura se encuentra regulada por el Decreto Supremo 1616. Esta normativa establece requisitos técnicos para el diseño, instalación y uso de equipos de trabajo en altura. ¿De qué hablamos? De los arnés y la línea de vida. Eso es lo que trabajos en altura, ¿no? ¿Qué es un trabajo en altura? El concepto está ahí. Como primer punto, se considera trabajo en altura a toda la labor que se realiza por encima de 1,80 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sobre el suelo, ¿no? Ese es un trabajo de altura. Todo lo que ya es 1,80 metros es trabajo de altura. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo de 1,60 metros, ¿es un trabajo considerado altura? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, chicos, Luis dice que no, Aldoni dice que no. Si es No, 1,85, claro que sí. 1,85 es trabajo en altura, sí. Si hablamos, sí. Si es 5 metros, 5 metros es trabajo en altura, sí. Si es 1 metro, 1,20 m, 1,30 m, es trabajo en altura, ya no, ¿no es cierto? Entonces, toda esta norma viene de una norma internacional. Acuérdense que nosotros copiamos todos. Es más o menos 1,80 metros, es 6 pies, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Quién definió el trabajo en altura a 1,80 metros? Muchas veces decía, ¿quién habrá sido ese pata que habrá hecho uno? ¿Por qué 1,80 metros? ¿Por qué 1,5? Entonces, en definición, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, las normas OSHA 29, en el año 1926, se determinó que el uso del sistema de protección contra caídas de alturas sea mayor a 6 pies o a 1,80 metros, ¿no? Entonces, muchas veces las empresas cuando hacen sus procedimientos, y no está mala, si la regla te dice que 1,80 metros ya es considerado trabajo en altura, si la empresa te dijera, ponte tu arnés a 1,5 metros, ¿estaría mal o estaría bien? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Estaría mal o estaría bien? Si la empresa te obliga a usar un arnés a 1,5 metros de altura sabiendo que es a 1,80, ¿estaría mal o estaría bien? ¿Qué dicen ustedes? Mal, muy bien, dice Jimena, mal. ¿Alguien más? Jeremy dice, pues están equivocados, señores.
Nadie te dice que no uses arnés al metro de altura, ¿no? Nadie te dice eso. ¿No están obligados? No están obligados, pero tampoco está prohibido. Puedes usar si quieres arnés a los 50 centímetros, si quieres. Ya es un poco exagerado por parte del empleador, pero usualmente puede ser 1,50 m, 1,20 m. La empresa te dice 1,20 m y estás con la regla de casa. Pero sí sabemos claramente que la regla es 1,80 m. Si la empresa te dice que tu procedimiento es 1,5, hazlo, porque finalmente no afecta a nada. Lo tienes que hacer, cumplir procedimiento, ¿no? Exactamente como dice Wilson, es un estándar está bien porque puede ser el estándar de esa empresa, no incumple la ley. No incumple. Es como, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo te dice que están obligados a tener un RIS a partir de 20 trabajadores o más. Muy bien. Oiga, ingeniero, yo tengo 15, ¿puedo implementar mi RIS? Ahí, ¿qué dicen ustedes? Si son 15 trabajadores, ¿puedo implementar mi RIS? ¿Qué dicen ustedes? Claro, no estás obligado, pero puedes hacerlo. Ingeniero, pero tengo 5 trabajadores, ¿puedo hacer mi RIS? Sí, claro. No estás obligado, pero puedes hacerlo. Ingeniero, tengo 2 trabajadores, ¿puedo hacerlo? Sí, pero no estás obligado, pero puedes hacerlo. Claro, lo puedes hacer. Si la empresa te dice 1,20 m, ponte arnés, no estás obligado, pero si la empresa lo dice, póntelo. ¿No? ¿En qué te afecta? Se están protegiendo. ¿Qué más quieren? Te están protegiendo. Puede ser que haya habido casos que a 1,20 m se hayan muerto, no sabemos. Ya que el 64% de los accidentes en altura, la gente muere. ¿No? Muy bien, sigamos. Los riesgos en trabajo en altura, obviamente lo tenemos clarísimo, ¿no? El trabajo en altura, obviamente, es un trabajo de alta peligrosidad, es un trabajo de altos riesgos, y la vez pasada vimos este video de Oscar, el pintor industrial, ¿no es cierto? ¿Lo vimos o no lo vimos? De amigo Oscar, que se cayó del andamio. A ver, chicos, ¿se acuerdan de ese videito? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? A ver, chicos, ¿se acuerdan del video de Oscar, el pintor industrial, que se cayó porque no usó arnés? ¿Se acuerdan o no? Uy, están muy callados. Sí, sí nos acordamos. Ah, Quedó muy bien. ¿Quedó para qué? parapléjico. No, no, no es ese. El otro es el que murió. El que murió cayéndose en un andamio. ¿Ese lo vimos? No es que se quedó parapléjico, el otro video de Oscar. ¿Lo vieron o no? A ver, ¿quién se acuerda? Sí, ¿Nadie señor. es? Sí lo pusimos, ¿no? El Sí, pintor, ¿no? Ya, listo. Entonces sí lo vimos. Entonces, ese señor, por ejemplo, se cayó porque no usó arnés de seguridad. Por ejemplo, vemos a este señor que está en la figura, que está cayendo, porque el señor tampoco usó arnés de seguridad. Y acá estamos viendo que esta escalera tiene más de 1,80 m. Tenía que haber usado arnés de seguridad, ¿no? Muy bien. Ahora, otras veces puedes quedar fracturado, puede ser solamente un golpe, pero el peor de los casos es que caigas mal y mueras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de las caídas de altura? Entonces, las causas de la caída de altura es por falta de conocimiento. Yo no voy a arriesgar a ningún trabajador a subirse a hacer un trabajo en altura si es que no tiene acreditación y no tiene la experiencia del caso. Por falta de capacidades, los trabajadores no cuentan con las actitudes físicas, fisiológicas y mentales. Puede ser, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que el trabajador tiene una experiencia de 10 años, experto en altura, pero un día vino de su casa con los chicotes cruzados y antes de subir a altura el supervisor se da cuenta. Le dejo, me doy cuenta que tiene un problema psicológico o emocional. El supervisor puede determinar dejarlo trabajar o no dejarlo trabajar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tenemos la potestad de hacerlo? ¿Qué dicen? No, dice Aldoni, dice que no. A ver, ¿no? ¿Alguien discrepa? ¿Qué dicen ustedes? Si el trabajador viene de su casa con un problema emocional y se va a poner a hacer un trabajo en altura y mezcla sus emociones, el supervisor puede paralizar el trabajo y no dejarlo trabajar. Sí tenemos potestad para hacerlo, correcto. Yo no puedo permitir que mi gente, ¿cuál es mi función como supervisor?
salvaguardar la seguridad de los trabajadores. Yo sé que el trabajador es muy alegre, es pícaro, es así, ¿no? Y un día viene con los chicotes cruzados, están mandando a todos lados con sus lisuras, que su mujer, que su esposa y tanta cuestión. ¿Le permite trabajar? No, no le puedo dejar trabajar porque emocionalmente no se encuentra bien. Y tengo todo el derecho para poder hacerlo, para salvaguardar su seguridad. Pasará su charla de inducción, capacitación, porque emocionalmente no está bien. Y muchas veces los accidentes de trabajo se suscitan por problemas emocionales, sea hombre o mujer. Pero tú no puedes llevar tus problemas personales a la obra, más cuando trabajas en alto riesgo, porque vas a perjudicar el trabajo y quizás tú no te caes, el que se va a caer es tu compañero del costado porque no hiciste un buen procedimiento y lo mataste. Como dice Alexander, los costados emocionales pueden causar consecuencias graves y la muerte. Y puede ser que atraiga, agarre, quizás jalar al compañero que está a su costado. Entonces hay que tener muchos cuidados. Cuando nosotros tenemos una charla de seguridad, y esta es una recomendación, siempre termine su charla que la gente se dé un abrazo, motívenlos. Siempre un abrazo sensibiliza un poco la presión de las personas. Siempre es importante eso. ¿Está bien, señores? Muy bien. Vamos a ver otro tipo de condiciones en tema de altura. Superficies de trabajos pueden encontrarse defectuosas, resbalosas, no hay señalización, podemos tener condiciones climatológicas. A veces yo no voy a permitir trabajar en altura en toda una lluvia torrencial. Jamás voy a tener que paralizar la obra, parar el trabajo por seguridad a mi gente. En el caso de nuestro amigo que murió, que estuvo parapléjico, cometió una irresponsabilidad de salir de la canastilla para jalar la canastilla sin usar un arnés de seguridad y murió inmediatamente. ¿Bien? Muy bien. Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en altura, tenemos que tener una capacitación. Las capacitaciones tienen que ser justamente del tema. Riesgo de altura, riesgo de trabajo en altura, EPPs adecuados, sistema de protección personal, armado del sistema de protección. Cualquier persona que trabaje en un andamio, ¿puede armar cualquier persona un andamio? A ver qué dicen ustedes. Cualquier persona puede armar, es facilito, ¿no? Todo el mundo puede armar un andamio, ¿no? Pero cualquier persona lo puede hacer cuando estamos en una obra seria, ¿sí o no? No, ¿no es cierto? Tienen que estar certificados, acreditados y homologados. Tienen que tener esa trinorma, ¿cierto? Muy bien. Sigamos. Bueno, acá tenemos una fase de protección anticaídas. Obviamente, siempre antes de hacer un trabajo en altura o cualquier trabajo rutinario o no rutinario, tenemos que hacer nuestra I+C. ¿No? Nuestra I+C, claro que sí. Y eliminamos el peligro, aislamos el peligro, restringimos las caídas en caso de que haya. No, en la línea de vida nos detiene la caída, nos quedamos suspendidos, ¿no? Y controles administrativos. Entonces, son 5 fases para poder nosotros tener una jerarquía de control en trabajo de altura. Bien. Y acá tenemos un sistema de protección anticaídas que está pospuesto por la arnés y la línea de vida. Que puede ser de manera vertical, puede ser de manera horizontal. Muchas veces, a veces han hecho amarres, líneas de vida de manera horizontal, ¿no? Y otras veces cuando hemos tenido que, no hemos encontrado un punto de anclaje, tenemos que instalar un tecle para que sirva, digamos, de soporte para poder sostenerme en caso de que tenga una caída, ¿no? Los puntos de anclajes, obviamente, tiene que haber puntos fijos. Si no hay puntos de anclajes, tenemos que instalar los puntos de anclajes. De todas maneras, tenemos que estar conectados a una línea de vida con los puntos de anclaje para poder soportar mi caída, ¿no es cierto? Estos son los tipos de puntos de anclajes. Obviamente no voy a entrar en detalles. Otros anclajes, y todos esos anclajes tienen que estar certificados, ¿no? Son certificados, ¿no? La faja conectora de anclaje, obviamente eso también ayuda, digamos, que no puede ser mayor a 1,8 metros. Esta es una figura de un arnés de cuerpo completo. Y acá tenemos un arnés de detención de caídas, ¿no? El tema de los arneses es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos la vigencia de un arnés desde el tiempo de fabricación son 5 años. Por ejemplo, la batería de un carro.
Todos conocemos lo que es una batería de un carro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver en el chat. Conocemos lo que es una batería de un carro, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? A ver, chicos, en el chat. ¿No conocemos una batería de carro? A ver, Kinazo Cristian dice que sí. Muy bien. ¿A nadie más que Cristian? Solamente Cristian conoce lo que es una batería de un carro. Sergio también. Malori también. Muy bien. Entonces, el tiempo de vida de una batería es aproximadamente 2 años. Pero 2 años desde el tiempo de su fabricación. Desde el tiempo de su fabricación. O sea, si yo tengo mi batería que está en almacén en el año 2019 y va al centro comercial en el año 2020, ya el tiempo de vida de esa batería tiene un año ya de desgaste, por más que no se haya usado. Las baterías se desgastan. Y si yo compro mi batería, yo estoy confiado y me va a durar 2 años. Pero en el 2021 se me apagó el carro porque no tienes batería. La batería no funciona. ¿Cuánto fue el tiempo de fabricación? Fue el 2019. O sea, tú tenías que, cuando compres tu batería, fíjate el año de fabricación. Siempre el año de fabricación. En el arnés es lo mismo. El arnés tiene un tiempo de fabricación que lo vamos a ver, no sé si lo tengo acá en estas diapositivas, pero en la parte de los anillos, en la parte de atrás, en las eslingas, va a aparecer una marca en alto relieve que está con las normas ANSIS y dice su fecha de fabricación. Entonces, cuando hablamos de la fecha de fabricación, ese arnés que fue, que está en venta, en la parte comercial, usted tiene que verificar la fecha de fabricación. Desde ahí, corre 5 años para que su uso, su tiempo de vida del arnés funcione bien. Si yo tengo un arnés que ya está a punto de vencer, es preferible cambiarlo. Si yo tengo un arnés que tiene fisura, ya es preferible cambiarlo. Si un arnés ya sufrió un tema de una caída, hay que cambiarlo. Entonces, tenemos que revisar que todo esté bien porque finalmente eso te puede salvar la vida. Por ejemplo, un paracaidista murió porque su paracaídas no abrió el paracaídas. ¿Qué sucedió? En un trabajo, a veces la gente hace su deporte de aventura y no revisan sus equipos correctamente. Cuando yo hablo de revisar equipos, ahorita voy a un ejemplo práctico y van ustedes a hacer su mea culpa. Tenemos que saber qué tipo de equipo estamos llevando. ¿Está normado? ¿No está acreditado? ¿Tiene control de calidad? Tiene muchas cosas. Yo les pregunto a ustedes, y yo quiero con sinceridad, ustedes me respondan. Ustedes, nadie de ustedes quiere sufrir un accidente, ¿no es cierto? ¿O sí? A ver, chat, por favor. Quiero hacer un experimento social. Nadie. No, dice Sergio, claro que no. ¿Quién más? ¿Solamente Sergio? Jeremy también dice que no. Ahí quiero comentarios, chicos. A ver, Sergio, Jeremy, Malo dice que no. ¿Quién más? ¿Alguien más? Aldoni dice que no. ¿Nadie más? Jonathan dice que no. Muy bien. Ustedes que dicen que no, que cuidan su vida, ¿alguna vez ustedes han hecho deporte de aventura, han hecho canopy? ¿Han hecho eso? ¿Alguna vez? ¿Sí o no? A ver, ¿quién dice sí? ¿Han hecho canopy o no han hecho canopy? ¿Qué dicen ustedes? Sergio dice que sí, Jeremy dice que sí, muy bien. ¿Nadie más? Cristian dice que no. Bueno, ya. Gabriela dice que sí, ¿no? De mi parte, no. Muy bien, a los que han dicho que sí. Qué bonito, ¿no? Usaron su arnés, ¿no? Su casquito, todo, ¿no? Su línea de vida también, ¿no? ¿Sí o no? ¿Todo bien? ¿Ustedes han fijado si esa línea de vida funciona bien? ¿Está normado? ¿Han revisado ustedes que están comprometidos con su tema de seguridad? Créame que no lo han revisado nunca. Su vida valió nada en ese momento. Entonces, ¿qué compromiso tienen ustedes con el tema de seguridad? Jalados todos. Yo también he caído, he pecado, yo también tengo que reconocer que muchas veces he hecho mi deporte de aventura, he hecho alpinismo también incluso, ¿no? Alpinismo todavía sin saber qué tipo de arnés o línea había estado usando, ¿no? Después, cuando comienzo a ver el tema de estas cosas, oye, ¿quién controla esto? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Cómo sabemos que está normado? Entonces, obviamente, te das cuenta que no está normado. Tú te ves, buscas en la celina, no tiene nada. Tu vida no vale nada en ese momento. Sergio se vacila, Sergio, ¿no? Entonces,
hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hagamos deporte de aventura. ¿Estamos realmente protegidos para hacer un trabajo de adrenalina, de deporte de aventura? Créame que no. Esos salvavidas que usas cuando te vas a Lunahuaná a hacer canotaje, ¿tú crees que está normado ese salvavidas te va a proteger cuando te caes al agua y no sabes nadar? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? No, no sabemos. El chaleco salvavidas cuando te vas a hacer tu paseíto en las Islas Ballestas, ¿no? En Paracas, ¿no? El día que se caiga el bote, se hunde el bote, tu salvavidas te va a salvar, ¿sabemos si funciona o no? Nadie lo sabe. La gente te vende y todavía pagas 80 soles para sacrificar tu vida, en caso pasara, ¿no? Entonces, todo es un riesgo. Y si pasa, una desgracia, ¿no? 12 12 tripulantes de un bote murieron ahogados porque el salvavidas no funcionó. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos, hagamos cualquier actividad en altura. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sigamos. La línea de vida, a veces es la faja de poliéster o cable de acero, es la que te puede salvar tu vida en cualquier momento. Puedes hacerlo de manera vertical o puedes hacerlo de manera horizontal, pero tiene que ser siempre un trabajo a altura, una línea de vida. Algunos elementos que reducen la velocidad originada por, la, por el impacto, por la caída, no se pueden usar, digamos, algunas slingas diseñadas para usar como parte de un sistema personal de protección, es válido, no hay problema, ¿no? El gancho o mosquetón, que son parte, digamos, los tipos de slingas que nosotros manejamos. La línea de anclaje, o sea, puede ser cables de acero de media pulgada o una cuerda estática de poliéster que a veces se usa de 3/4, que permite el desplazamiento ya sea horizontal o vertical, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta, como se está viendo, de cómo se deben colocar estas slingas, ¿no? Para que podamos tener una línea de anclaje segura, ¿no? Algunos dispositivos antitrauma que a veces lo colocan, ¿no? Es muy importante. El tema de dispositivos de suspensión que puedes tener, de 15 a 30 minutos. Los sistemas de detección de caídas, conocido como el SPDC, pueden ser simples, que vemos acá en la primera parte, que se puede anclar a un punto estructural. Puede ser de línea de vida horizontal, ¿no? Donde tú te puedes anclar y te vas a deslizar de manera horizontal. Otras pueden ser con cuerdas o rieles verticales de ascensos o descensos, ¿no? Para que puedas hacer tu trabajo de mantenimiento, con una especie de poleas. Vemos ahí algunos ejemplos de las caídas, instalaciones anticaídas de rieles. Acá vemos el riel vertical, un riel horizontal, un riel de línea de vida vertical y un riel de vida horizontal, ¿no? Como lo dije al comienzo, el 64% de los accidentes fatales son en trabajo de construcción. La probabilidad de morir en una caída de 3,5 metros de altura es del 85%. La fuerza de la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, te puede ganar en cualquier momento y puede llegar a pensar la fatalidad que nosotros no queremos. A lo mismo que un andamio, esto es un poquito el resumen de lo que es un trabajo en altura, ¿no? Cuando entramos a un tema de trabajos en andamios, hablamos de un trabajo, es una tarea en altura utilizando una estructura metálica, temporal, que puede ser armable y desmontable, que nosotros conocemos clásicamente como andamio. Antes se usaban armados de cualquier calidad, hasta los tablones eran de madera picada, que dejaba mucho que desear, ¿no es cierto? Entonces, el personal que arma estos andamios también tiene que ser un personal acreditado, tiene que ser también un personal homologado. Entonces, obviamente son personas que, obviamente, cualquier persona no puede ser, el ayudante no puede estar en el armado. Tienen que ser las personas especialistas. Tienen que estar con su ancla, con su línea de vida, ¿no? Protegidos. Y obviamente, hablamos, por ejemplo, este es un andamio estructural, ¿no? El clásico que nosotros conocemos, y este es un andamio multidireccional, que es un sistema modular de andamiaje metálico
que permite la conexión de sus componentes en múltiples direcciones, vertical, horizontal o diagonal. O sea, podemos mover, no es como este andamio clásico que obviamente se maneja de manera horizontal, ¿no? Algunos dispositivos que nosotros tenemos acá, ¿no? Plataformas, los rodapiés, que es muy importante, siempre te lo van a exigir los rodapiés, ¿no? Etcétera, ¿no es cierto? Bien. Entonces, hay que considerar algunos criterios antes de armar un andamio. Acá tenemos, por ejemplo, un andamio tipo torre, que es lo que nosotros conocemos para dos trabajadores. Este es un andamio voladizo y este es un andamio colgante, ¿no? Debe estar diseñado para soportar por lo menos 4 veces el peso de los empleados. Ahora, hay que anteceder, y quiero acotar, digamos, a esta diapositiva, que todos los andamios que nosotros instalemos tienen que pasar por un control de calidad. Estas certificaciones, obviamente, no las dan cualquier empresa, tienen que ser empresas acreditadas. No es que antes tú alquilabas un andamio en cualquier lugar, construías tu andamio y todo ok. Hoy en día las normas han cambiado. Los andamios hoy en día tienen que tener una certificación de que es un andamio normado. Y esto está en el segundo párrafo que dice acá. Se prohíbe el uso de andamios no certificados u homologados. No deben mezclarse componentes de distintos tipos. Su instalación debe hacerse sobre el piso. No debemos poner plataformas sobre ellas. Si hay un piso desnivelados, no le vas a poner una maderita para que puedas nivelarlo. No es como cuando tú estás en un restaurante y la pata de la mesa pues, está desnivelada y le pones un papel higiénico y lo estabilizas. No es así. Los riesgos de trabajo en andamios, obviamente, vamos a tener caídas de alturas. A veces nos encontramos que el andamio debe estar bien montado, asegurado con barandillas. Puede colapsar un andamio cuando no está bien colocados. Para eso las piezas, cada pieza en su lugar. Puede haber caídas de objetos muchas veces a los trabajadores cuando están usando su esto de portaherramientas, se le puede caer un desarme, por eso que esa zona de ahí de trabajo tiene que estar despejada, señalizada. Podemos tener condiciones climatológicas adversas, actos inseguros, falta de capacitación. A pesar de la experiencia de los trabajadores, tenemos que darles la capacitación y la inducción adecuada. 5 situaciones comunes que causan accidentes de andamios. Caída por ausencia de barandales. Todos los andamios tienen que tener sus barandales correspondientes y completos. Tienen que tener un sistema de protección anticaídas. Los accesos inseguros, a veces son escaleras que están mal instaladas. Puede haber electrocutamiento. A veces, por ejemplo, nos hemos encontrado que hay trabajadores que están trabajando en un mantenimiento de un cartel publicitario. Y sin embargo, de un momento a otro se encontraron con un cable. ¿Y qué hacen a veces? Ponen una escobita, un palito y empujan el cablecito y no sabemos si ese cable está energizado o no está energizado, ¿no es cierto? Entonces, el tema de andamios es un tema muy importante porque si nosotros tenemos escaleras mal instaladas, andamios sin pasamanos, agarramos cables eléctricos y no cumplimos los procedimientos, nos causa un accidente que nos puede causar la fatalidad, que es la muerte. Entonces, el aeropuerto, acá hay un tema. En el aeropuerto trabajaban 5.000 contratas y cada contratista estaba a cargo, digamos, de un equipo de LAC, que da directamente del aeropuerto. El trabajo era bastante minucioso en el tema de seguridad. No podíamos permitir que nada se pase por alto, ni siquiera las moscas pasaban por ahí. Era nuestro personal. Un día, un subcontratista se le ocurrió trabajar en el hora del refrigerio. El refrigerio es de 1 a 2. Nadie se hace trabajo de 1 a 2. Entonces se pasó por alto todo, los parámetros, y esa escalera mecánica que se estaba haciendo como trabajo de izaje, pesa 7 toneladas. 7 toneladas. Y obligó a sus trabajadores, el brasileño, a trabajar en la hora del refrigerio, porque tenían que cerrar el tema por el permiso que tenían, que cerraban a las 4. Tú no puedes sacrificar a los trabajadores en una hora donde no se puede hacer ni un tipo de trabajo. La plataforma se cayó y al trabajador, esa plataforma le raspó así. Si no le amputaron la pierna, es porque rozó, solamente rozó. Una
y responsabilidad completa del empresario. Y ni siquiera aplicó el SSTR, porque como fue algo, un raspón, ustedes saben que cuando el cuerpo está en caliente, cuando hemos jugado pelota alguna vez los varones, hemos seguido jugando y después cuando hemos terminado de jugar se enfría el cuerpo y se arma una pelotaza y ya no te levanta nadie. Es lo mismo el señor, fue un raspón, claro, siguió trabajando todo el día siguiente, se le hizo una pelota así. Entonces tuvimos que suspender el trabajo de ellos por 4 meses. Dentro de las reglas que habían dentro del aeropuerto, que si tú cumplías nuevamente por el mismo error, te cancelaban el trabajo. El brasileño no entendió nunca el mensaje y obviamente se fue. No terminó el trabajo, tuvimos que contratar a otra empresa. Por eso que nosotros tenemos que paralizar las obras cuando veamos trabajos irregulares. El trabajo de andamio es un trabajo puede ser muy fácil, pero basta un error y el andamio se cae. ¿Cuántas plataformas, cuántos escenarios han caído armando, no solo andamios, sino escenarios eventuales como el tema del escenario del desfile militar, un escenario pues, para una kermés, y muchas veces han caído y la gente, niños, personas prácticamente con los huesos cortados, partidos, fracturados. Desgracia. Gracias a Dios no han muerto gente, porque no se hace una buena inspección al momento de armar estas estructuras metálicas. Por eso que suceden los accidentes por irresponsabilidades. Y en andamio, por ejemplo, muchas veces la gente sufre accidentes cuando se cae una herramienta. Vamos a suponer que hay un martillo. Bueno, te cayó en el casco, rebotó en el casco y cayó al piso. Pero igual, tú sientes la caída del martillo en la cabeza, en altura. O sea, te golpea igual. Pero ¿qué pasa si el martillo pasa una persona y por error, por más señalizada que estaba la zona, pasa una persona y le cae el martillo en la cabeza? Como el caso del video que hemos visto que la plataforma de concreto cayó encima del trabajador y murió aplastado automáticamente. Entonces, la responsabilidad es bastante alta. Por eso se considera el trabajo de andamio como parte de altura, como un trabajo de alto riesgo. Y cuando colapsa un andamio o una estructura metálica, obviamente porque hay inestabilidad, los pisos a veces están inestables, o sea, hay irregularidad en los niveles. Entonces, o quieren adaptar o quieren colocar una escalera para poder completar. Bueno, me faltó un pedacito, me falta un pedazo, tráeme la escalera. Te subes a la escalera y el andamio se cae. Oye, si te falta un pedazo, pon otro cuerpo más. O sea, tenemos que usar el criterio para eso, ¿no es cierto? Muy bien. Sigamos. Acá hablamos de las tarjetas que nosotros usamos para operar un andamio. Hablamos de la tarjeta verde, que es cuando está apto para operarse el andamio. O sea, cada vez que nosotros hagamos una revisión, el supervisor va a colocar la etiqueta que corresponde. Si el andamio está bien, ok, pate, etiqueta verde. Si el andamio no está bien y hay que corregir ciertas cosas, le ponemos la tarjeta amarilla, pa. Y la tarjeta roja la colocamos cuando vemos que no pasa. Y no se hace, se cancela. Paralizamos el trabajo. Entonces, existen esas tarjetas justamente por un tema de operatividad. ¿Está apto o no está apto? Así de simple. Entonces, ¿estamos claros con el tema de andamios? Muy bien. Ahí encima la gripe está que me mata. Bien. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? En el tema de andamios. ¿Todo bien? Edu, Lasteros, Barrios, ¿estás bien? ¿Correcto todo? No se me vaya a quedar dormido. Listo, vamos a seguir. ¿Qué es izaje de carga? Ya lo hemos dicho al comienzo, ¿no? El izaje de carga es es un es la carga de una operación que se realiza para mover, elevar o bajar. Vemos esta figura, justamente, una maquinaria con una telescópica o un péndulo lleva, digamos, con diferentes tipos de amarres para poder trasladar cosas muy pesadas, que pesan toneladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, estamos viendo cómo instalan los sistemas eólicos en el parque, en Nazca, por ejemplo, ¿no? En Nazca, por ejemplo, se llevan esos sistemas eólicos, gracias, Edu. Entonces, se llevan estos sistemas eólicos para el tema, digamos, de optimización de energía, ¿no es cierto? Entonces, para poder levantar
hélices gigantescas que pesan toneladas, se trabaja con una pluma y obviamente se tienen diferentes tipos de amarres para poder, ¿cómo se llama?, trabajar. Entonces, y tenemos que tener mucho cuidado porque finalmente una mala, un mal trabajo de izaje se cae de todas las cargas y puede provocar un accidente. Y se han visto muchos trabajos que por un mal procedimiento, un mal amarre, obviamente se caen estas plataformas pesadas. Obviamente, al caer estos containers pesados, prácticamente también pueden ocurrir unas desgracias, ¿no es cierto? Entonces, ese es el trabajo de izaje prácticamente. Normativas legales, hablamos de la 29.603, la 24.16, la 111.2013, todas son normativas legales que se manejan, algunos estándares de seguridad, ¿no? Que se aplican, digamos, que se aplican, que son normas internacionales, ¿no? Para ver la inspección de los datos de elevación, los temas hidráulicos, las grúas hidráulicas, los elevadores, las eslingas, los ganchos, todo eso van, digamos, sobre unas normas ASME. No son los ANSIS que se manejan para los EPPs, hablamos de las ASME, ¿no? Son Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, Instituto Nacional de Estándares Estadounidense. Ese es el estándar, ¿no es cierto? El fundamento básico de izaje es que es un elemento mecánico conformado por series de componentes y un sistema diseñado, fabricado y aprobado y certificado para realizar trabajos de elevación y movilización de cargas en forma segura. Las eslingas, obviamente hablamos de los ganchos, nosotros le decimos ganchos, pero son eslingas, ¿no? Que son aparejos diseñados y fabricados y aprobados que deben estar certificados. El arnés, cuando te venden un arnés, te venden el arnés certificado con el control de calidad correspondiente. O sea, pueden ser de cadenas, pueden ser de mallas metálicas, sintéticas, de cordón de acero, siempre y cuando cumpla con las normas de seguridad. Algunas eslingas, por ejemplo, incorrectas, o sea, debido a la acción cortar del ajuste del ojal en línea de tensión, o una mala práctica, ¿no? De los nudos, ¿no? Entonces, una eslinga debe ser, digamos, de la manera que estamos viendo en la parte derecha, ¿no? No podemos adaptar, no podemos convertirla en hechizas porque finalmente eso no sirve, no te va a proteger de nada si es que hay una caída, ¿no? Algunas figuras más de lo que son las eslingas, las malas prácticas de las eslingas y las buenas prácticas, vean ahí la diferencia. Algunas, el tema de las azafatas, cuando nosotros construimos, colocamos mira, por ejemplo, una plataforma, cuando tenemos un andamio, por ejemplo, podemos poner un taco de madera. No podemos poner varios tacos de maderas de manera irregular. Eso provocaría, digamos, el desnivel. En este caso hablamos de los puntos de anclaje cuando estamos haciendo un trabajo de izaje, ¿no? A veces te gana el peso y obviamente se producen los accidentes de volcaduras en este caso, ¿no? Algunos elementos de protección de izaje, ¿no? Algunas reglas para el uso de las grampas. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos el tema de protección de los elementos de izaje cuando las cargas poseen bordes filosos que pueden dañar. Por ejemplo, la carga máxima o límite de cargas, ¿no? Que nosotros se maneja, digamos, en la actualidad, siempre con los riders que están siempre monitoreando de que todo camine bien, son como los vigías. Algunas medidas de control preventiva que tenemos, por ejemplo, antes de cualquier tipo de trabajo de izaje tenemos que inspeccionar, hacer el checklist lineario, verificar que los factores externos, la velocidad del viento, o sea, tenemos que ver también que el viento no juegue en contra de nosotros. Si yo tengo que hay cruce de vientos, no puedo hacer un trabajo de izaje porque puede provocar la caída de la misma, ¿no? Mantener una distancia a la maniobra, no puede haber gente, digamos, a más de 10 metros, tiene que estar de 10 a 15 metros de distancia. Inspeccionar los accesorios, los ganchos, los grilletes, que todo esté correcto. Usar la línea de control para el mejor dominio de la carga, ¿no? Muy bien. Algunas medidas de control preventiva, ¿no? Y por último, verificar que el equipo de izaje tenga la capacidad para poder trasladar. No puede ser que la capacidad máxima de la pluma sea pues 10 toneladas, y tú le quieres meter 20, no vas a poder, se va a voltear la maquinaria, ¿no? Riesgos asociados a operaciones con izajes, contacto con líneas eléctricas, es correcto, a veces nos encontramos con líneas eléctricas y tenemos que
Cuando nos encontramos con líneas eléctricas, tenemos que pedir los permisos correspondientes para que se suspenda la energía eléctrica. No podemos levantarlo con la plumita, ponerlo un costadito, no se puede hacer eso. Pueden ser fallas estructurales, pueden ser caídas de cargas, de presión, rotura de cables, ganchos, cadenas, pernos, vuelcos de equipos, choque con objetos, caídas a distintos niveles, arrollamiento, inhalación de gases tóxicos cuando estamos trabajando en mineras y el tema del ruido, ¿no? ¿No? Algunos riesgos, ¿no? Inspecciones de elementos de izajes, obviamente si nos encontramos con este tipo en la figura uno, obviamente ya cuando tenemos una hebra que está ya desalineada, tenemos que rechazarlas. Si tenemos hebras que cambian de color, también tenemos que desecharlas. Si tenemos hebras que están ya con un tema de corrosión, también tenemos que desecharlas, porque obviamente no es seguro, ¿no? Si saltan pequeños trozos o partículas o la viruta, que nosotros le llamamos, también tenemos que desecharlas. Si las argollas están dobladas, con rajaduras o fracturas, tenemos que rechazarlas. El daño por el calor, si existe algún rastro de soldadura en la superficie, por eso es que es importante revisar todo el sistema de que cuando hagamos un trabajo de izaje, ¿no es cierto? Miren este cable, también se rechaza. Si existen nudos en el cuerpo de la eslinga que no puede ser removido, también hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, siempre cuando hagamos trabajo de izaje, que es un trabajo no rutinario, tenemos que revisar todos los accesorios para ver si el procedimiento. Por eso es importante el checklist de la maquinaria. Siempre tenemos que estar validando este checklist con los supervisores, con el supervisor de el residente para poder validar la información, ¿no? Bien. Algunas recomendaciones para realizar un trabajo de izaje. No puede la grúa si no ha sido un personal capacitado. O sea, tenemos que tener personal capacitado, homologado, con experiencia. Antes de operar la grúa, tenemos que hacer un checklist. Asegurarnos que la grúa esté sobre superficie firme. A veces tenemos pisos desnivelados. Siempre hablamos de caídas a distintos niveles. No pegue la grúa a menos de 3 metros de distancia de la energía. O sea, si no encuentro energía, tengo que cancelar el trabajo. Y a veces cuando nos encontramos con cables, se nos cruza un cable eléctrico, es todo un problema porque tenemos que buscar la forma de no tener contacto con ella, ¿no? Hay que revisar todos los cables, deslingas, accesorios de nuestro trabajo previo en lo que es izaje, ¿no? Algunas recomendaciones para realizar un trabajo de izaje: eleve unos pocos centímetros la carga y verifique el sistema de frenos antes de izar completamente, ¿no? Entonces es parte de un checklist. No mueva carga sobre personas. Muchas veces, y acá no sé si tengo el video a la mano, pero voy a buscar para la próxima clase, de cómo, digamos, estaba haciendo un trabajo de una pluma y justamente un carro pasaba por ahí, no se midieron las distancias respectivas, es más, debieron haber cerrado el tránsito, el carro pasó por ahí y el container cayó sobre encima del carro. Los dos tripulantes del carro fallecieron. No mantenga una carga suspendida innecesariamente. O sea, muchas veces el operador, si no tiene el rider que le diga dónde mover la carga, obviamente no puede estar mucho tiempo suspendida. Es mejor bajarlo nuevamente hasta tener definido a qué punto lo voy a trasladar. No manipular cargas, ¿no? Los ganchos. Miren este dibujo, ¿no? Y muchas veces los accidentes es porque a veces los ingenieros mismos cometen los errores y se ponen debajo de una cara, por más que no sea tan pesada, ¿no? Pesada o no pesada, no puedes estar debajo de ella. Así de simple. O a veces cuando han querido trasladar unas cajas, que posiblemente tú incluso hasta con la mano la agarras, ya, súbelo, súbelo. Y así tampoco no es. No puede haber nadie debajo cuando se hace el trabajo de ser. Por más menor carga que pueda tener, no puedes estar debajo de ella. Son procedimientos que debemos cumplir. No realice movimientos bruscos, obviamente eso es imperdonable. No debemos estar personas, solamente el operador de la maquinaria es la única persona que puede estar ahí. Distribuir las cargas en todos los ramales en las eslingas. Almacene correctamente los accesorios. O sea, cuando hablamos de un almacenamiento, es la buena práctica del almacenamiento para que estas eslingas, estos cables, se mantengan firmes y tengan un buen tiempo de vida. Esta es la forma, como ganchos, como ganchitos, como que sirven como percheros, ¿no? Como percheros. Los riders, obviamente, también tienen un trabajo muy importante.
algunas señalizaciones que se manejan dentro de ella. Obviamente, no soy Riger, pero acá les dejo algunas imágenes para que ustedes los puedan chequear. Solamente una persona estará asignada como operador que conozca las señales de mano. O sea, no cualquier persona puede ser un Riger, ¿no? Otras recomendaciones es que no tenemos que usar ganchos en mal estado. Uso los elementos de protección personal, eso de cajón. Acá, por ejemplo, hablamos de una tabla de izaje de cargas, que justamente es la tabla de izaje de cargas es la información más importante para un operador de. Su función es garantizar la seguridad y determinar la capacidad máxima de peso que la grúa puede levantar. Como le dije hace rato, si yo tengo una grúa que solamente puede cargar 10 toneladas, yo no le puedo meter 20 toneladas de carga. Al momento de hacer la suspensión en el aire, va a haber, digamos, como que el carro se va a voltear. Entonces, puede provocar un accidente porque estás llevando carga de 20 toneladas, se voltea el carro, incluso esa plataforma que estás cargando se puede caer encima del operador. Es crucial que el operador conozca las tablas específicas de su grúa, por eso que tiene que ser una persona con experiencia, ya porque si se ignora la diferencia entre los modelos, incluso si parecen similares, puede provocar que la grúa se vuelque o falle y tengamos una fatalidad. Por eso que es importante leer la carga específica de cada grúa. ¿Qué nos indica la tabla de carga? En resumen, especifica su capacidad de cargas, detallando sus características y cómo varía su capacidad de elevación al considerar la distancia y el ángulo. Se debe consultar una tabla antes de alquilar o operar un equipo de maquinaria, ¿no? Bien, por ejemplo, este caso. Se estaba haciendo el trabajo de izaje y debajo de ella un tráiler, ¿no? Gracias a Dios cayó sobre encima de toda el, la parte, digamos, que estaba cargando el tráiler, ¿no? Porque si no hubiese sido fatal también, ¿no? ¿Cómo saber la capacidad de una grúa? El operador debe consultar el manual de capacidades asignadas de la grúa, el cual debe encontrarse siempre en el interior de la gavilla. O sea, tu manual, así como tu IPC, así como tu mapa de riesgo, tu procedimiento, tiene que estar dentro de tu cabina. Cuando yo como supervisor o como SOMA, digo, a ver, por favor, pásame tu IPC, me lo tienes que entregar. Pásame ¿cómo se va tu manual? Me lo tienes que entregar. Es como si fuera un policía de tránsito, pero dentro de la obra. El ingeniero es un policía de tránsito dentro de una obra, ¿ya? Acá, por ejemplo, estamos hablando de unas tablas de carga que puede interesarle. Bueno, finalmente el operador es el que tiene que manejar estas cosas, pero igual tenemos que estar siempre al pendiente como parte de la supervisión, ¿no? Es muy importante, ¿no? Los números de la fila superior, o sea, son unas leyendas que representan la longitud de la pluma. Los números en la columna de la izquierda representan el rayo de la operación. El ángulo de la pluma cargado significa el lead-bonk angles, significa que el ángulo y el rayo de la pluma se miden con pluma cargada con el peso indicado. La capacidad bruta de esta grúa se puede determinar siguiendo la columna de radio. La fila, reducciones de plumín de la fila inferior es lo que se descontará. El plumín es bastante importante también, ¿no? Es un tema bastante amplio, ¿no? Bueno, no soy ingeniero mecánico, pero por lo menos les dejo estas leyendas para que ustedes sepan cómo debe ser. Por ejemplo, acá tenemos algunos accidentes, algunas estadísticas a nivel mundial. Se estima que aproximadamente el 30% de los accidentes laborales involucran al equipo de aislamiento de estos. El 52% cobran víctimas fatales. Miren, ¿ah? Del 30%, el 52% cobran víctimas fatales. Imagínense, es bastante el índice, ¿no? Y los costos por reparación, reemplazo, tiempo perdido, compensaciones legales han sacado muchas empresas del mercado. Esto de acá es un trabajo muy delicado, ¿no? Muy delicado, ¿no? Y muchas veces es porque sobrepasa el peso de lo que tú debes levantar. O muchas veces porque tenemos un terreno inestable y nos gana el peso, y obviamente te caes con toda la carga que estás levantando en ese momento, ¿no? Miren estas fotos que tenemos acá, ¿no? Volcaduras, accidentes, ¿no? Daños materiales, daños personales, humanos. El triángulo de seguridad en izaje, hablamos justamente del factor 1, 2 y 3, donde obviamente tenemos el tema del factor 3, hablamos de factores externos que puede ser el ambiente, puede ser el personal, los tipos de izajes. Dentro de ellas también están las cargas, forma y peso, centro de gravedad y aparejos.
Y los equipos, que obviamente hablamos de límites, dispositivos de seguridad, el modelo y año, ¿no? Que es un tema, digamos, que es importante, pero obviamente no se toma siempre en consideración, ¿no? Acá hablamos de equipos manuales para maniobras de guisajes. Obviamente todos los trabajos de guisaje tienen que estar certificados, las cuerdas de guías, los cuadrantes de operación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que estas herramientas operadas por fuerza humana, sin motor, utilizadas para levantar y mover posiciones de cargas con seguridad, como polipastos, los gatos o los malacates, ¿no? Que son parte, digamos, de que informa el manual. Los tecles de cadena, que son muy importantes para poder hacer el tema de suspensión. Para esto también hay un checklist. Los tecles manejan un checklist que también debe estar en un formato. Todos los detalles y accesorios tienen que haber un checklist de manejo. Los Tilford, ¿no? Los Tilford, digamos, no solamente para maquinaria pesada, para equipos pesados, sino también para equipos medianamente pesados, o sea, los malacates o llamados los Tilford. También tienen que tener su checklist. Son una serie de documentaciones para poder trabajar con el tema de izaje, ¿no? Los tecles en palancas, de cadena, otro tipo de tecles muy importantes. Los equipos manuales para maniobras y guisajes de manera, estos son ya, digamos, para trabajos menores. Muchas veces usamos las gatas hidráulicas, ¿no? En este caso usamos este tipo carrito como patineta, es la que nosotros usamos siempre, ¿no? La otra quizás no la veo tan funcional, ¿no? Bien, muy bien, señores. Gracias por su tiempo, gracias por el compromiso, gracias a Inson Consultores de, ¿cómo se llama?, de haber compartido este tema bastante importante. El Raider, señor, es una figura vital, claro, claro, Alexander, es una figura vital el Raider, ¿no? Es el que te va a dirigir. Si te dirige mal, se cae la plataforma, o sea que te dé bastante cuidado, ¿no? Bien, señores, vamos a dejar la clase hasta acá. Yo agradezco el tiempo que hemos tenido para ver esta parte.